nosotros nos ponemos en contacto con el Señor. Y vamos a tener una oración, hermanos, antes de continuar con este tema. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios y buen Padre, porque nos das este tiempo en el cual podemos estar tus hijos con este deseo en nuestro corazón de poder recibir de ti todo tu consejo, tu enseñanza y todas aquellas expresiones, palabras de vida que puedan afectar positivamente nuestra vida cristiana. Ábrenos las escrituras, ábrenos nuestro entendimiento y denos el gozo, Señor, de poder apreciar tus escrituras para que ellas puedan obrar en nosotros y hacer de nosotros cada vez más creyentes fieles y creyentes obedientes y creyentes, Señor, dispuestos para toda buena obra. En tus manos nos ponemos. Bendice cada uno de los corazones de los hermanos que están conectados y así también, Señor, que al leer tu palabra nos sean dadas esa bendición de poder mirar siempre en ella esa verdad que seguramente ha de impactar positivamente en nuestras vidas. En tus manos nos ponemos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, como hemos estado siguiendo hasta aquí todos estos últimos miércoles con respecto al tema de nuestra identificación con Cristo. Hemos estado y hemos tomado el capítulo 2 de Filipenses como nuestra base para este punto importante que nos marca el principio. Como habíamos dicho, ¿no es cierto?, al principio de que nosotros nos identificamos con Él porque Él se identificó primero con nosotros. Y hemos estado viendo la manera y la forma en que el Señor se identificó con nosotros. Y podemos ver que esa forma tiene que ver con un tiempo muy extenso, porque nació allí desde la eternidad pasada y se remontó hacia la misma cruz, a través del tiempo, a través de las circunstancias y a través de las diferentes culturas. Sin embargo, nosotros hemos visto que Dios en su propósito eterno ha ido mostrando las cosas a fin de que el hombre pudiese conocer no solamente aquel que pertenecía al pueblo de Israel, sino que también se ha extendido hacia todos los hombres. Por eso es que hoy nosotros, que no somos parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en el sentido en cuanto a nacionalidad, somos gentiles, pero sin embargo gozamos esta bendición tan grande de que aquel que vino a buscar a lo suyo, dice, los suyos lo recibieron, pero escuchamos la voz del Señor que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hemos visto, hermanos, el descenso, la manera en cómo Él dejó su gloria para venir a este mundo, y hemos estado mostrando el sentido de palabras que muchas veces han sido palabras que han dado lugar a muchas diferencias teológicas y aún siguen, pero hemos tratado de mostrar, hermanos, la palabra de Dios, cómo nos muestra a través de sus escritos verdades profundas que tienen que ver con la deidad del Señor Jesucristo, que tiene que ver con la humanidad perfecta del Señor Jesucristo, tiene que ver con esa obra que Él realizó, tiene que ver con esa obra que le llevó a la cruz, de manera que realmente en aquellos tiempos no lo creían, no comprendían esta verdad. Pero más allá de los sufrimientos del descenso del Señor, también hemos visto su exaltación. Y qué hermoso es ver, hermanos, cómo en el cumplimiento de su palabra, o lo que el mismo Señor Jesucristo había anticipado, que Él debía volver al seno de su Padre, que Él iba a resucitar, que Él iba a levantarse, que iba a llevar fruto,
realmente todo fue así, porque la palabra del Señor no puede ser quebrantada. Tal como el Señor lo había anticipado, aunque tardaron sus discípulos en reconocer y en darse cuenta, sin embargo el Señor cumplió a la perfección y vemos que detrás de los sufrimientos hemos visto la gloria del Señor, la resurrección de Cristo. El ser levantado entre los muertos realmente fue el motivo que nos permite a nosotros con toda seguridad tener esta certeza, esta seguridad de que tal como Él es, somos nosotros. De saber que Él vive y nosotros también, que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, hoy vivimos porque Él vivificó nuestras almas, nuestro espíritu, para que podamos, como dice el apóstol Pablo, hayamos podido haber sido reconciliados con Él. Y es por eso, hermanos, que ahora vamos a ir avanzando un poco más en esto. Y recordamos, hermanos, que siempre es Dios el que toma el primer paso, la iniciativa. Es Dios el que hace, el que nos busca, es Dios el que nos anima, el que nos consuela. Y qué bueno es reconocer, hermanos, que en todo, Él va adelante de nosotros. Y es por eso que ahora vamos a buscar un versículo allí en Filipenses, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, ¿no? Un texto muy conocido que muchas veces lo mencionamos siempre. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego vamos a leer otras escrituras, vamos a mencionar otras, pero hermanos, ahora como decíamos y anticipamos el miércoles pasado, nos corresponde avanzar en esto. Ya Cristo se identificó con nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que, tras haber encontrado en Cristo la salvación, ver esa identificación. Hermanos, hasta aquí hemos visto cómo Cristo se identificó con nosotros, llegando donde estábamos nosotros, porque Él se acercó a nosotros. Él llegó, se humanó, se encarnó para habitar en medio de nosotros, en medio de su pueblo, y para que el pueblo pudiese ver su gloria y su majestad. Pero el pueblo, su pueblo Israel, no lo comprendió ni lo vio de esta manera. Pero cómo Él se identificó, no solamente viniendo donde estábamos, sino dice también tomando forma de siervo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos decir, hermanos, que realmente fue enorme los pasos en su descenso hasta llegar a la cruz, para luego enseñarnos la otra parte de este propósito, que no concluía ni concluyó con la muerte del Cordero, sino que más bien la muerte del Señor Jesucristo, o sea, la cruz le abría las puertas de la gloria, por la resurrección que nosotros hemos leído y sabemos, como dice su palabra, y como Pablo mismo lo expresa en ese capítulo maravilloso de 1 Corintios 15. Y tras su resurrección, sabemos de su ascensión a los cielos, como nos indica el primer capítulo de los Hechos, cómo aquellos lo vieron ascender al Señor, y realmente fue un acto, debe haber sido tan maravilloso ver al Señor que cumplió exactamente todo lo que Él mismo se había anticipado de su persona, ahora ascender a los cielos. Y el evangelista Lucas, al concluir su capítulo, dice que vieron al Señor ascender y mientras Él ascendía, los bendecía. Qué hermoso momento. Cuántas gracias al Señor, verlo y reconocer y saber que Él, aunque se fue, no ha abandonado a los suyos.
Aunque Él está en los cielos, su presencia está con nosotros. Cuánta bendición, hermanos, al saber que la obra de Cristo fue cumplida al pie de la letra y que ahora nosotros somos los que estamos en este mundo. Nosotros somos su pueblo a quien Él escogió para que nosotros podamos continuar esta tarea. Y esta tarea, hermanos, ha de ser continuada, pero el Señor quiere y nos muestra la manera y la forma en que quiere y anhela que nosotros podamos continuar. El Señor iba a retornar a la diestra del Padre, pero lo iba a hacer no con las manos vacías, sino lo iba a hacer con las marcas de la cruz y sus manos llenas de los frutos producidos por su muerte y resurrección. Era el grano de trigo que cayó en tierra, murió y luego dio fruto. Y los frutos, hermanos, somos cada uno de nosotros. Es su iglesia que se va edificando, que Él está edificando, y que un día también, lógicamente, llegará a su culminación. Entonces, ahora, hermanos, nos corresponde ver cuál es nuestro lugar. Y esto, hermanos, tiene que ver con todo el desarrollo, como hemos leído allí en Filipenses 1:6, y dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Hermanos, el Señor no comenzó en nosotros una buena obra para dejarnos en medio camino, sino que Él se extiende siempre adelante, buscando y modelando nuestra conducta, nuestro carácter. O sea, como dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra lo perfeccionará. Y esa expresión perfeccionará quiere decir, hermano, precisamente, quiere decir ir modelándonos, ir formándonos cada vez más a su misma persona, a su propósito, hasta, ¿no es cierto?, el día del Señor Jesucristo. O sea que es un trabajo de por vida, es un trabajo de parte del Señor en cada una de nuestras vidas, es un trabajo de por vida. No podemos decir que el Señor ya hizo un trabajo en nosotros y ya se ha concluido y que ya hemos llegado a la cúspide de los propósitos del Señor. De ninguna manera, hermano, el trabajo del Señor en nosotros y la realidad de las promesas del Señor se ha de cumplir en nosotros cuando estemos en su presencia. Cuando todo pecado y la muerte misma haya quedado atrás, entonces sí estaremos ya en esa condición y en ese tiempo eterno donde ya no habrá pecado, ya no habrá forma de volver atrás, ni forma de poder, de poder dar lugar a otras cosas, sino que será allí una eterna adoración. Ahora entonces, como decíamos, hermanos, nos corresponde ver cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar en esta nueva etapa que nació en la cruz. Hermanos, esta etapa de seguir al Señor nació en la cruz. Y quien piense que sigue al Señor fuera de la cruz está totalmente equivocado. Nadie puede comenzar una etapa de vida cristiana prescindiendo de la cruz. La cruz es el centro. La cruz es el eje donde nos movemos nosotros, partimos de ella, nacimos allí, y realmente por eso vemos que Pablo, hermano, dice, yo me gloriaré más bien en la cruz de Cristo. Debemos decir, y con toda verdad, que Dios nos ha dado vida por medio de nuestra relación con Dios o con Cristo, que Dios nos ha dado vida por medio de nuestra relación con Cristo. Debemos comprender, hermano, y esto es importante, debemos comprender que el Evangelio atiende a las necesidades más profundas del hombre, el Evangelio. No un programa político, no un programa social, no un programa científico, sino que el Evangelio atiende a la necesidad más profunda del hombre porque llega a la profundidad del hombre que el hombre mismo y la ciencia no puede llegar, que es el corazón.
puede cambiar el corazón, puede transformar vidas. Por eso decimos que el Evangelio atiende a las necesidades más profundas del hombre. ¿Y cuál es esa necesidad? ¿Cuál es la necesidad más profunda del hombre? Lo esencial, lo básico del hombre es su relación con Dios. Hermanos, aunque muchos lo reconocen así, pero no lo viven, no lo experimentan, no experimentan esa relación con Dios. Y aún, hermanos, es triste, pero en medio de las iglesias también hay muchos hermanos que, si bien es cierto, no podemos dudar de su salvación, pero sí podemos dudar de su andar como cristianos, porque no es que pensamos, sino lo que vemos. Entonces, lo esencial y básico del hombre es su relación con Dios, porque el Evangelio saca al hombre de la condición en la que se encuentra y en relación, lo coloca en relación con Dios, porque el hombre saca al hombre de la condición en que se encuentra. Miren ustedes la acción del Evangelio obrando por la gracia de Dios, lo saca de la condición donde se encuentra y lo coloca en relación con Dios. Lo hallamos en las Escrituras expresado en concepto de comunión, cuando el Señor nos saca de la condición en que estábamos, hallamos en la Escritura expresados palabras o conceptos que hablan de comunión, hablan de permanencia, habla de participar o también estar en Cristo. Son algunas expresiones que encontramos en las Escrituras y que tienen que ver precisamente con esa nueva relación. Es muy extenso, hermanos, y grande lo que implican ponernos a ver lo que significan estas palabras. Involucra todo el concepto de la vida cristiana. Involucra conceptos tan importantes que están manifestados, mostrados en las Escrituras, que muchas veces nosotros no lo comprendemos. No porque Dios no nos lo quiera revelar, no porque el Espíritu Santo no nos quiera iluminar, sino que, hermanos, a veces hay negligencia en nuestra vida, a veces hay una dejadez espiritual que no nos permite, no nos da esa capacidad de poder sentarnos y poder mirar las Escrituras para encontrar cuál es el sentido de esa expresión: participar, comunión, habitar o estar en Cristo. Entonces, es muy grande lo que implican estas enseñanzas, porque no hay otro camino, hermano, porque fuera de las Escrituras no vamos a encontrar respuesta a estas expresiones y esta necesidad del hombre. Lo vamos a encontrar mirando las Escrituras, escuchar lo que nos dice, indagando acerca de ellas, e intentar hallar el significado de estos conceptos. Hermanos, ¿para qué todo esto? Para identificarnos con Cristo. El primer paso, dijimos, de nuestra identificación con Cristo es la cruz. Sin ella no puede haber vida. Tal como en la antigüedad, el primer elemento que se encontraba al entrar al atrio era el altar de bronce, que habla de juicio. La cruz fue el lugar de juicio que lo soportó y venció el Señor Jesús. A partir de allí, tenemos en Cristo dos cosas importantes y fundamentales. Por eso decimos, hermanos, que la cruz es el eje, es el centro, es donde nosotros tomamos una decisión, y aquel que no tiene a Cristo está de un lado, y los que hemos creído en Cristo estamos del otro lado, y allí siempre la cruz es la que divide la humanidad. Entonces decimos que a partir de allí tenemos en Cristo dos cosas fundamentales, que lo vamos a ir mencionando, que son, hermanos, la unión con Cristo y la comunión con Cristo.
Y todo esto tiene que ver con lo que dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque nuestra vida cristiana, hermano, debe tomar ese rumbo que dice allí, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada uno, hermanos, sabemos y podemos darnos cuenta si nuestra vida está en aumento, si nuestra vida está en crecimiento espiritual. Y bueno es que en algún momento reflexionemos, hermanos, delante del Señor, seriamente, ¿estamos creciendo en el Señor? Voy notando en mi vida que voy creciendo en el Señor, que voy sintiendo cada vez más ese apego, esa necesidad de la presencia del Señor, o es que mi vida pasa tranquilamente en mis quehaceres cotidianos, en mis preocupaciones materiales y mi vida espiritual, aunque no dejo de ser cristiano, pero sí dejo de ser, y dejo de ser un cristiano útil, un cristiano que honra el nombre del Señor. Entonces hablamos, hermanos, de estos dos aspectos, unión con Cristo y comunión con Cristo. La unión con Cristo, hermanos, es el privilegio común de todos los que sienten el peso de sus pecados. O sea que es el principio. No puede haber unión con Cristo si no hay un reconocimiento de los pecados. Y esto siempre lo mencionamos, ¿no es cierto?, en la predicación del Evangelio. Pero también es bueno recordar, hermanos, entre nosotros, porque a veces más allá de la salvación hay pecados que nos afectan. Hay circunstancias y hay cosas que no nos dejan crecer. Y entonces es bueno, hermanos, que comencemos reflexionando sobre estas cosas. Por eso Pablo decía, dejando atrás todo peso y pecado que nos asede. Entonces, los que realmente nos hemos arrepentido y hemos venido a Cristo, sabemos lo que dice Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cómo vamos a Él? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a Él? Y responde allí en Juan 6:65, el Evangelio de Juan, dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Y cómo vamos a Él? Sino siendo atraídos por el Padre. Por eso decíamos al principio que todo es por Dios, todo es de Él. Es el obrar maravilloso de su gracia que nos llama, que nos atrae y que nos pone en una situación inmejorable, como lo vamos a ver. El Cantar de los Cantares 1:4 dice, atráeme, en pos de ti correremos. No somos nosotros los que buscamos al Señor voluntariamente o por naturaleza. No somos nosotros los que en nuestra naturaleza buscamos al Señor, es el que nos busca. Por eso dice, atráeme, en pos de ti correremos. No somos nosotros los que buscamos a Cristo por voluntad propia, sino que es Dios que por la obra del Señor Jesucristo nos atrae para luego unirnos a Él. Para luego unirnos a nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido aceptados en Cristo. Y esto, hermanos, es el privilegio de cada hijo de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. Estos son nuestros privilegios, que nuestros pecados han sido perdonados. Pero al estar en la carne aún, nosotros sabemos que pecamos. O sea, permanecemos todavía en la carne y pecamos. Pero es un privilegio, decíamos, ¿no es cierto?, estar en Cristo. Es un privilegio que nuestros pecados hayan sido perdonados.
Pero sí, también es un privilegio sentir el pecado. Hermano, es un privilegio sentir el pecado como algo que nos separa o nos quita la comunión con Dios. Muchas veces no lo sentimos. No sé si nos hemos dado cuenta, muchas veces hablamos o tomamos algunas reacciones, actitudes, y no nos damos cuenta. Pero es un privilegio cuando nos damos cuenta de que hemos pecado. No es un privilegio pecar, hermanos, no es un privilegio pecar, pero sí es un privilegio sentir el pecado. Sentirlo como lo que es, un agravio a Dios. Es verdad, hermano, que esta relación se ve animada y fortalecida en un culto de adoración, se ve fortalecida en lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hace tiempo no lo tenemos, reuniones unidas, especiales, conferencias, campamentos. Eso se ve fortalecido, o sea, ayuda, ¿no es cierto?, un culto de adoración. Es distinto a que cuando estamos viajando, trabajando en casa, pero en ambos casos, ¿no es cierto?, esta unión, esta relación con Cristo sigue existiendo. O sea que sigue existiendo en todo momento, sigue existiendo cuando trabajamos, lo mismo que cuando oramos y cuando estamos enfermos, en todo momento y todo lugar, por la gracia de Dios. Aun cuando nos apartamos de Él, hermano, aún seguirá existiendo en el momento más solemne de nuestra vida. Al momento, ¿cuál es el momento más solemne? Es el momento de la muerte. En los momentos más tristes de nuestra vida, esta relación sigue existiendo. Comprender esto es fundamental, hermano. Nos da la posibilidad de comprender que siendo cristianos, que a lo mejor no hemos progresado en nuestra vida espiritual, saber que sí podemos lograr experiencias de crecimiento, y esto ha de ser en la medida en que nos demos cuenta lo que significa nuestra relación con Cristo. El apóstol Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Pero tenemos que comprender, hermanos, lo que significa nuestra relación con Cristo. Hermanos, no es una simple relación, no es una relación como nuestras relaciones diarias, con vecinos, con amigos o con familiares. Hermanos, es una relación diferente, porque es una relación de vida, es una relación que nos vincula a la eternidad, que nos vincula a una vida entregada de servicio al Señor. Es necesario saber que estamos dentro de una nueva creación que imparte la vida de Dios. Esta es la diferencia. Es una relación que nos imparte porque hemos recibido la vida de Dios. El Espíritu Santo es el que ha dado lugar o ha producido esta unión espiritual entre Cristo y nosotros por el acto de la regeneración. Esto lo vemos, ¿no es cierto?, en capítulo 3 de Juan, en el caso de Nicodemo. Desde el momento que creímos en Cristo, se produce, hermanos, una unión perfecta, una unión vital y una unión indestructible con Cristo, y esta nueva creación es el resultado de la posición del creyente en Cristo. Hermanos, tenemos estas cosas, nuestra posición de estar en Cristo. Tal vez no haya ninguna frase tan profunda en significado para el hombre como estar en Cristo. Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo.
nos resucitó con él y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dice el apóstol Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, allí en Efesios 2, 6 y 7. Entonces, hermanos, el anhelo, el hecho mismo cuando dice la Escritura, estar en Cristo, implica muchas cosas, por lo que tal vez no se pueda dar una definición acabadamente, ¿no es cierto? Una definición, digamos, exacta de esta expresión, porque implica muchas cosas. Pero veamos qué es lo que implica. Ser salvo implica ser salvo por la fe, tener el perdón de los pecados, haber sido santificado, ser hecho miembro del cuerpo de Cristo, ser un pámpano en la vid, una oveja en su rebaño, ser un sacerdote en medio de un reino de sacerdotes, como hemos sido hechos. Estar en Cristo significa participar en todo lo que Cristo ha hecho, en todo lo que Él es y será también. Implica, hermanos, tener atribuida la justicia de Cristo, implica la redención del poder del enemigo, la reconciliación con Dios, y significa haber sido vivificado, resucitado, glorificado y sentado en el trono con Él en la eternidad. Con Él. En la eternidad Dios determinó que todos los que por fe están en Cristo fuesen un pueblo especial, un pueblo elegido, apartado del resto de la humanidad y hechos santos o santificados para Él. Seguramente, hermanos, que estos puntos se van a mencionar repetidamente en el desarrollo de todo este tema, ¿no? No podemos pensar que estos aspectos que mencionamos se cierran, sino que, como dijimos, como dice, que el Señor va perfeccionando, nos va a ir perfeccionando, y necesitamos que estos conceptos se vayan manifestando en diferentes circunstancias de nuestra vida, y que todo nos conduce a una vida, a un conocimiento y una experiencia de la unión con Cristo que se sostiene a través de la comunión con Cristo. Entonces, decimos que estos se van a mencionar repetidamente en el desarrollo de este tema en sus distintos aspectos, de modo de comprender lo que significa estar en Cristo y lo que implica en nuestra experiencia de vivir identificados con Él. Pero hermanos, debemos resaltar que estar en Cristo no es una posición estéril, no es una posición estática. Estar en Cristo es una relación vital y dinámica, porque es una relación plena con la vida de Dios. Y cuando nosotros miramos la vida del Señor, el Señor dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Allí hay actividad, allí hay dinamismo, porque hay necesidades. La necesidad no es de Dios, la necesidad es nuestra. Pero en esa identificación de Cristo con la humanidad, entonces es y surge allí esa sentida preocupación de los mismos cielos, vida y el crecimiento o la formación, la edificación de lo que es la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre. Es una relación plena con la vida de Dios. Por eso estar en Cristo no es una posición pasiva, sino más bien activa, porque realmente la vida de Cristo es la que nos moviliza, la vida de Cristo es la que nos imparte esa actitud de seguir, de servir, esa actitud, hermanos, de poder estar siempre prestos y dispuestos para ser útiles en la obra del Señor. El otro aspecto, hermano, que nos permite vivir
identificados con Cristo en la comunión. Un tema que lo hemos estado ya mencionando en otras oportunidades. Y hermanos, la unión con Cristo, decíamos que es algo indestructible, ¿no es cierto? Estar unidos a Cristo, porque Él reconcilió con Él, porque es la obra de Cristo. Pero cuando hablamos de la comunión, esto requiere un cotidiano ejercicio de comunión, un ejercicio de corazón para experimentar las consecuencias o resultados de la unión con Cristo. Evidentemente, hermanos, que la unión con Cristo ha traído cambios profundos en nuestra vida. La unión con Cristo ha traído y trae siempre consecuencias positivas y hermosas en la vida del hombre, pero tenemos que experimentar esos resultados, y esos resultados, hermanos, los vamos a experimentar a través de la comunión. ¿Se entiende, hermano? Y si no estamos experimentando esos resultados de haber sido unidos con Cristo, es porque tal vez y seguramente no estamos viviendo en esa comunión con el Señor. Entonces, para ello partimos de la base de la unión con Cristo. Esto nos abre una relación que debe crecer de manera de ir experimentando cambios positivos, como darnos cuenta de lo que antes era una relación nominal, o sea, una relación de nombre, es decir, que somos cristianos nada más. Entonces en la medida en que vivimos esa unión con Cristo a través de la comunión, vamos a ir notando cambios en nuestra vida. Y pasamos ahora a una relación o una posición, a hacer algo vital y real, de modo de interactuar con Dios, preguntando, ¿qué nos está sucediendo? La palabra de Dios nos irá iluminando para darnos cuenta que hay una afluencia de poder que antes no lo teníamos, y es que la comunión, hermanos, implica cultivar el hábito de buscar la presencia de nuestro Señor Jesús. La comunión, hermanos, repito, implica cultivar el hábito de buscar la presencia del Señor. Y esta comunión significa un ejercicio permanente de corazón que conduce a experimentar en lo práctico las consecuencias de la unión con Cristo. Creo que esto es claro, hermano. Esto tiene que ver con nuestra experiencia. Esto nos debe llevar, hermanos, a una reflexión en nuestras vidas, porque, hermano, la vida cristiana no es como nosotros muchas veces lo pensamos, o como muchos lo enseñan, diciendo, al estar con Cristo se acabaron los problemas, venir a Cristo, recibir a Cristo y todo se soluciona, ya no va a haber problema, va a haber abundancia. Hermanos, si esto no es lo que Dios nos promete, eso no es lo que el Señor ni los apóstoles enseñaron, pero sí nos enseñó, hermano, la necesidad de mantenernos dentro de esa comunión que nos ha de mostrar paulatinamente las consecuencias positivas de la unión con Cristo. Cuando comenzamos a ejercitarnos espiritualmente, aprendemos a separar tiempo para orar y para escuchar a Dios. Y qué hermoso es esto, hermano. Aprender a separar un tiempo para Dios. Hermanos, nosotros separamos nuestro tiempo. Tenemos nuestro tiempo laboral, ¿no es cierto? 8 horas. Tenemos nuestro tiempo de estudio en la escuela, en la facultad. Tenemos nuestro tiempo a veces de vacaciones. Tenemos nuestro tiempo de actividades deportivas. En fin. Pero hermanos, qué bueno es que por sobre todo esto tengamos un tiempo de estar en la presencia del Señor. La comunión se nutre de eso, de ese tiempo de comunión con el Señor. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que cuando
¿Cuánto necesitamos buscar su presencia? Son signos de vivir en la unión y la comunión con Cristo. Esto nos otorga una posición. Además, si no hay mejor posición que el hecho de estar en Cristo. No hay mejor posición que el hecho de estar en Cristo. Esto es algo inmejorable. Estar en Cristo es estar unido por siempre a Él. Y esta posición no puede ser mejorada, porque no hay nada mejor que estar en Cristo. Vivir Cristo. No puede ser mejorada, porque es lo más grande que el hombre puede buscar o anhelar, es vivir esta comunión con Él. No puede ser mejorada. No hay condición mejor mientras estemos en este mundo. Por supuesto, hermano, solo ha de ser mejor cuando ya libres del pecado, cuando estemos en la gloria junto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces será una posición ya realmente diferente, en el sentido de que ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá tentación. Por eso, pero mientras estemos en este mundo, nuestra posición de estar en Cristo y de vivir esa comunión diaria ha de ser de mucha. Es algo realmente que va a ir manifestándose en nuestras vidas con pasos importantes en nuestro crecimiento espiritual. Y al continuar, hermanos, con este tema, rápidamente hemos mencionado estos dos aspectos, la unión y la comunión, pero es importante, hermanos, continuar un poquito más con este tema, avanzando, ¿no es cierto?, algo más de la unión con Cristo, y debemos resaltar, lo que debemos resaltar es principalmente que la unión con Cristo es un acto de Dios. Es un acto divino que obra en gracia y amor al pecador perdido. Y por ello, hermanos, vamos a leer un versículo de Romanos 6, 1, que seguramente nos vamos a explayar un poco más el próximo miércoles. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y veamos un poquito más unos versículos para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. En 5:21, allí nomás, en la misma hoja, antes del capítulo 6, versículo 21 del capítulo 5, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Fíjense ustedes la expresión que dice, para que así como el pecado reinó para muerte. Y vemos en el capítulo 6, versículo 12, dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Dice, el pecado reinó, y aquí dice, no reina. Bueno, estas son expresiones que lo encontramos en este capítulo 5, 21 y 6, 12 de Romanos. Y en Romanos 6, 1, ¿no es cierto?, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Encontramos allí en Romanos 6, 1, y también vamos a hacer referencia a los siguientes versículos. Encontramos uno de los pasajes más completos del Nuevo Testamento para entender la doctrina de la unión del cristiano con Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo había manifestado y mostró esta enseñanza doctrinal tan importante, porque había quienes querían tergiversar las escrituras, como lo vamos a mencionar. Allí Pablo, fíjense ustedes leyendo capítulos anteriores, parece responder a supuestos interlocutores, tal vez sinceros en sus apreciaciones, pero que no habían entendido bien la gran doctrina sobre la gracia. Esa doctrina que él lo había explicado en capítulos anteriores, dado que antes había dicho, como hemos leído en el versículo 21, ¿no es cierto?,
como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el pecado abundó, dice Pablo allí en 6:1, sobreabundó la gracia. Pablo se apresura, hermanos, aquí a corregir algo, un error de razonamiento que pretendía atribuirle la enseñanza falsa de que la gracia convalida el pecado. Es lo que algunos personajes de la época querían desvirtuar al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y tergiversando la enseñanza del apóstol, y decían que Pablo estaba enseñando que se convalidaba el pecado, o sea, se permitía el pecado para que la gracia abunde. Pretendían insinuar que el apóstol estuvo enseñando que para conseguir mayor gracia habría que abundar más en el pecado, como si dijera, busquemos la gracia por la vía del pecado. Es lo que Pablo va a corregir. Y es lo que Pablo va a mostrar, hermanos, en forma maravillosa en el desarrollo de este capítulo, lo que es la unión con Cristo y en qué consiste ciertamente esta enseñanza. Por eso, hermanos, lo vamos a dejar acá y vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Estamos viendo la parte nuestra que tiene que ver con nuestra identificación. Y dijimos que comenzamos con la unión con Cristo y la comunión, que son los dos aspectos básicos, pero dentro de esos aspectos que tienen que ver con la unión con Cristo, están estos conceptos que va a mostrar Pablo aquí con respecto, y hace referencia al bautismo, y lo vamos a ver de explicar estas cosas. Por eso, hermanos, les animo de todo corazón a que leamos las Escrituras, reflexionemos ante el Señor cuanto a cómo estamos. Hermanos, no pensemos solamente en que ya somos hijos de Dios. Pensemos en cómo estamos viviendo y cómo estamos respondiendo al Señor al llamamiento santo que Él nos hizo a través del Evangelio. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y los bendiga en cada una de nuestras vidas.